Dice, bueno, buenas tardes, Rafael. Me sentí bendecida con con tu frase de bienvenida al ser incorporada al grupo de WhatsApp. Estás en casa, dijiste, y mi corazón se llenó de gozo. ¿Podrías hablarnos a los que somos nuevitos en Satsang sobre estás en casa? Gracias por tu servicio. Listo. Bueno, siempre que eres feliz, estás en casa. Siempre que algo resuena en tu corazón, estás en casa. Siempre que recuerdas lo que eres, estás en casa. Siempre que amas, estás en casa. Entonces, cuando estás en casa, no hay pensamientos y tampoco el deseo de explicarlo. Solo hay paz. Realmente siempre estás en casa. Lo que pasa es que a veces te lo pierdes porque estamos en el pensamiento, en la mente, atrapados, rumiando la misma historia una y otra vez. Esto no es para nadie específico, esta respuesta es para todos. Siempre que no estamos en casa, aparentemente, porque realmente siempre estás en casa, ya eres lo que eres. Hay cosas que te resuenan y que te llevan directamente allí, a ese lugar. Puede ser una palabra dicha sin propósito, es lo que apareció ahí como una manifestación del ser. Y algo te lleva a casa, una frase, una palabra, un gesto, te lleva a casa a lo que eres, al gozo de ser, simple, que no necesita de nada y que lo es todo, ¿sí? Y no es mucho lo que hay que explicar, casi nada, ¿sí? Solo agradecimiento por estar en casa, por llegar a casa y por recordar lo que eres, ¿sí? Por recordar que nunca te fuiste de casa. Por supuesto, la película parecía muy real y parecía que estabas muy lejos, pero era una ilusión, ¿sí? Entonces van a aparecer siempre cosas que te dicen, que te llevan, que evocan aquello que ya es, te lo evocan, ¿sí? Porque ahí está el anhelo de recordarlo, ¿sí? Y ese anhelo tiene una respuesta siempre. No importa qué tan difícil, complicada, difícil parezca la película, siempre habrá una respuesta. El anhelo tendrá una respuesta y estarás en casa, así sea un momento, un breve momento, ¿sí? Entonces no es mucho lo que tengo que decir, salvo que pues esto es realmente una gracia. Ser tocado en el corazón es una gracia siempre. No pasa por la mente, ¿sí? Eso tendrá su cuidado en algún momento también, ¿sí?
su propio cuidado, su propia manera de cuidarlo, de permitir que sea, de alimentar ese anhelo, de escuchar esa gracia, ¿sí? Como se diría en la película Matres, sigue el conejo, ¿sí? Sigue el conejo, los que vieron la película, es como una señal que te toca profundamente, entonces síguela, ella requiere su propio cuidado, ¿sí? De eso es lo que te puedo compartir. No hay una elaboración sofisticadamente teórica del asunto, ¿sí? Creo que se mueve más a nivel intuitivo, a nivel de sensibilidad, a nivel de lo que puedes sentir. Y eso es un tesoro. Y es mejor guardarlo y cuidarlo y protegerlo con el silencio también, ¿sí? Que la mente no entre en ese asunto y empiece a crear sus conceptos a partir de algo, ¿sí? Que es total, que es inefable, que es una gracia. La gracia nos explica, ¿sí? Así que es lo que te puedo compartir, ¿ok? Bien, bueno, voy a abordar una pregunta de, creo que a él no le molesta que lo mencione, de Gustavo, pues. Bueno, esta película tiene que ver con el tema de la entrega a la verdad. Dice, hola Rafael, sé que dices que no se puede explicar, pero me gustaría escuchar lo que llegue sobre la entrega. La rendición, creo que habla de lo mismo. Bien, gracias. Intentaré estar en la mañana en el satsang. Bueno, la entrega de la verdad, realmente lo que te puedo compartir es lo que aquí se ha dado, ¿sí? Lo cual fue algo muy dispendioso y duró. La entrega de la verdad fue un momento de claridad, pero antes de ese momento hubo una cantidad de líos del personaje no resueltos, cosas que no se podían ver con claridad, cosas que a veces como que se vislumbraba algo de claridad, pero rápidamente como que no era claro. Es decir, fue precedida por una cantidad de años de una búsqueda incesante con, con muchas dificultades y con
con muy poca claridad, ¿sí? Pero en este momento se ve como algo que tenía que pasar, como cuando la noche se acaba. Eso tuvo su momento, su largo momento de duración, incluido acompañado de una búsqueda espiritual, incluido, ¿sí? Una gran confusión ahí. Todo eso tuvo su momento en que se acabó. Y entonces, en el momento en que se acabó, sucedió algo que llamo la entrega a la verdad. Me gusta esa expresión cuando surgió acá, porque no es la entrega a una doctrina, a un maestro, a una religión, a una teoría de la no dualidad, tampoco a un curso de milagros. No es algo que puedas definir, la verdad no es una cosa que se pueda definir. Por supuesto, los maestros, especialmente uno, ¿sí? Fue una luz en el camino muy potente y en cierta manera me indicó la dirección en donde mirar. Pero la verdad es que yo no quería ir en esa dirección, ¿sí? No estaba, y la verdad es que no estaba listo, porque había mucha confusión todavía, ¿sí? Y a veces para poder aguantar el nivel de intensidad de esa confusión tenía que retirarme momentáneamente y volvía. Cuando volvía todo seguía igual. Fue muy, muy intenso. Me retiraba, volvía. Era un round tras otro, ¿sí? Pero en algún momento hubo una comprensión tan simple, tan clara, que no entiendo por qué no sucedió antes. No lo entiendo y no es necesario entenderlo, porque es una gracia. Ni lo voy a entender. Sucedió cuando sucedió, ¿sí? Entonces, el periodo de confusión fue largo, fue lleno de altibajos. Había cosas que deseaba, que eran cosas que amaba, a las cuales se tuvo que renunciar. Muy fuerte, muy intenso, muy injusto desde el personaje, claro, y muy doloroso, ¿sí? En el momento, con muchos altibajos, con muchos momentos de resentimiento, ¿sí? Y en algún momento, lo único, no sé cómo llamarlo, porque eso era como un incendio que no podías apagar y todas las ilusiones se estaban quemando y tú no querías, tú querías era apagar el incendio, no que las ilusiones se quemaran en el incendio, ¿sí? Pero en algún momento ya estaba todo perdido. Y esto es lo único que falta hacer, lo único que faltaba, la única carta que quedó en el bolsillo
después de todo ese incendio, fue esta. Hay que jugarla. Ese momento fue la entrega a la verdad, ¿sí? Porque dije, es todo lo que queda, juguémosla. Pero no es una cosa absurda, sino que tiene que ser totalmente claro para ti. No es que me voy a lanzar al abismo a ver si me estrello o sobrevivo, no. Sin embargo, es como lanzarse al abismo porque tú siempre has querido estar seguro, seguro, seguro en lo que conoces, en la ilusión, en esto, en mis deseos, en lo que deseo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero ya se había perdido todo y era la única carta. Juguémosla, es la única cosa que falta por hacer. Juguémosla. Además suena como, además tenía mucho sentido. En ese momento tenía mucho sentido. Eso lo llamé la entrega a la verdad. ¿Sí? Pues esa carta hizo que todo se volteara a 180 grados. No inmediatamente, fue un proceso también lento, pero fue un comienzo. ¿Sí? Como si hubiera terminado una guerra y todo estuviera destruido, todo, ¿sí? Pero en medio de los escombros hay algo, florece algo, y con mucha dificultad esa matica se abre paso y busca la luz en la oscuridad, y encuentra la luz y le aparecen hojitas, ¿sí? Esa última carta fue la que se lanzó en el juego de la vida, ¿sí? Sin saber qué iba a pasar, y esa semilla germinó. Lo que llamo entrega a la verdad es ese momento de lanzar la carta. Pero ese momento no hubiera podido suceder antes, no sé por qué, no lo entiendo. Tenía que suceder cuando sucedió. Ahí se puede ver claramente que no hay alguien que tenga el control, ¿sí? La, la aparente persona que era mi gran enemigo terminó siendo mi salvador, ¿sí? Por eso fue un vuelco de 180 grados. Todo cambió. No fue de la noche a la mañana el cambio. El momento de lanzar la carta, de la entrega, la verdad, sí fue un momento. Pero después sentí que todo esto eran ruinas. Estaba al final de la guerra, todo se había acabado, todo se había derrumbado. Y nace esa posibilidad, esa semilla germina. A partir de ahí, todo empezó muy lentamente. Aquí todo es lento, no sé por qué. En esta forma, todo ha sido lento, extraordinariamente lento. Sí. Entonces, hasta eso también fue muy lento y empezó a nacer la semilla poco a poco, dando solo un paso a la vez, sin afán. Recordando siempre, no que alguien lo ha logrado, no, que todo esto es una gracia. Si alguien lo ha logrado, entonces ese alguien lo merece. De nuevo el personaje que cree merecer porque le pasó esto y porque es una víctima y todo ese cuento. ¿Sí? Ya no más con eso. Eso se acabó. Esa guerra se acabó. ¿Sí? Cada momento es una gracia, es un regalo. ¿Sí?
Y todo empezó a adquirir otro color, otro aparecer, otra manifestación, ¿sí? Un paréntesis. Algunos despiertan y no pasa nada. Es como la historia zen muy conocida. ¿Qué hacías antes de despertar? Bajaba todos los días al río por un balde de agua y lo subía para hacer el almuerzo. ¿Qué haces ahora después de que despertaste? Bajo de nuevo todos los días al río con el balde por un poco de agua para hacer el almuerzo, solo que ahora lo hace de manera consciente. A muchos no les cambia nada. A algunos les cambia totalmente todo, desde la profesión, la relación de pareja, todo, todo, absolutamente. Aquí fue así, ¿sí? Sea lo que pase en la forma, no hay peligro, no hay nada de qué temer, porque lo que es real no cambia y lo que tiene que ser será y todo se dará por sí mismo, ¿sí? Y no sabemos qué es lo que tiene que ser. No lo sé, no lo sé. No crean que yo ya me lo cuento, que ya me creo el cuento, ¿sí? Todo puede pasar, esa es la única diferencia, que ya no hay un cierre. La mente no ha cerrado esto y le ha dado un nombre, es así. No, aquí igual todo puede pasar, siempre, todos los días, ¿sí? Sin garantía. La gracia no tiene garantía, es solo un regalo que se recibe aquí y ahora, no más. Entonces, muchas veces, ya para ir contestando la pregunta de Gustavo, hay que recorrer un camino que es bastante complicado, ¿sí? Pero hay una cosa que es muy importante. A ver si la encuentro, porque preciso la escribí hoy. Hay una cosa que es importante. Cuando el camino es muy complicado, pues obvio, hay un personaje con una gran identificación que ha convertido en algo, una pareja, un trabajo, lo que sea, en necesario. Si lo pierde va a ser doloroso. Aquí fue así. Si lo pierde va a ser muy doloroso, que lo convirtió en necesario. Todo es opcional, ¿sí? Todo es opcional. Todo en la forma es opcional, excepto lo que eres. Eso al personaje le aterra porque basa su realidad en ilusiones, ¿sí? Por eso no puede haber una entrega total a la verdad. La entrega total a la verdad es darse cuenta de que todo es opcional. Entonces ya hay rendición, ya la hay. Opcional, ¿qué quiere decir? Que puede estar o no estar, ¿sí? Pero ahora bien, vamos a estar en el asunto de que hay identificación, entonces no es opcional. Hay sufrimiento. Sin embargo, también ahí va a haber luz, porque el sufrimiento es un llamado hacia la luz. Y la única cuestión o una de las cuestiones que puede ser
Un pequeño despertar en medio de esa situación es darse cuenta de ella y darse cuenta del sufrimiento, ¿sí? Sufrir en paz el sufrimiento que trae el que he convertido a algo en necesario siendo opcional. Eso va a traer paz y claridad en la mente. Voy a repetir. Siendo consciente de que ese sufrimiento es haber convertido a algo en necesario, sufrir en paz ese sufrimiento sabiendo que es producto de haber convertido a algo en necesario, ¿sí? Entonces, eso va a despejar el camino, al menos por un momento. De hecho, ya ese es un momento de gracia, porque deja de haber lucha, resistencia. ¿Qué es lo que más estimula el sufrimiento? Mi resistencia a él. Vamos, el sufrimiento es confusión. Solo se sufre porque se está confundido. Pero bueno, estamos en el campo de batalla. Hay confusión, hay sufrimiento. ¿Qué es lo que más lo acrecienta? Mi resistencia a sufrir. ¿Sí? Si soy consciente de ello, de esa resistencia, no se trata de que tú venzas a un gran demonio o cosas de ese estilo, o que ganes la batalla, no. Si solamente veo que en ese sufrimiento hay algo que he convertido en necesario, no opcional, eso traerá algo de claridad por ese momento quizás, ¿sí? Quizás, porque también ese momento puede serlo todo y puede sacarte de una vez, completamente, del tiempo y el espacio en el que está atrapado el personaje, con sus identificaciones, ¿sí? Pero subrayo, eso tiene su propio desarrollo. Hay avances y retrocesos, por supuesto. Aquí los hubo durante todos esos años. Sin embargo, había momentos en que un rayo de luz aparecía, ¿sí? Y se veía un poco claro, hasta que se cayó todo el andamiaje, ¿sí? Y entonces se pudo ver claro. Y es sorprendente porque, pues, ¿cómo no lo veía si estaba más cerca que la nariz? ¿Cómo pudo estar tan ciego si era totalmente evidente? ¿Sí? Lo cual no implica, y eso por sí mismo llega a su fin, llega a su fin. Y otra cosa comienza, pero es más real, eres más tú mismo. ¿Sí? Pero el personaje no puede hacer nada para acelerar esa claridad o salir de esa confusión. No hay. En tu caso, por ejemplo, como comentas, tampoco hubo nada que tú conscientemente pudieras hacer, sino que llegó y lo descubriste después de que Sí, llegase. claro, pero fíjate una cosa, que el personaje de todas maneras no se va a quedar con los brazos cruzados, va a hacer cosas. Por momentos se va a retirar de la batalla y por momentos va a volver, porque como está en la inquietud, en un estado de inquietud permanente,
Entonces va a moverse, se va a mover en alguna dirección. Y eso es parte de lo que tiene que pasar, ¿sí? como aparecer aquí, ¿Cómo? como aparecer aquí, por ejemplo, como, como Bueno, puede llegar ser, a claro, Sachsen, ¿no? puede ser. Sí, habrá momentos de claridad y habrá momentos en que aparentemente se retroceda. El personaje no se va a poder estar quieto, porque lo va a mover a que el anhelo, el sufrimiento en el fondo es una manera de expresar el anhelo por no sufrir. Y eso lo va a mover en una y en otra dirección. Sí. Y el último paso, por supuesto, no lo da el personaje. Realmente ningún paso lo da el personaje. El personaje, lo que llamamos personaje cuando digo que lo va a mover, que el personaje no existe, aquello que está pasando, que no es claro, que es ese campo de batalla, va a mover la mente-cuerpo a hacer cosas, ¿sí? A buscar a esto, a lo otro, a embarcarse en una relación o en otra, o en esto, o lo económico, lo que sea. Aparentemente hay un personaje, pero realmente son fuerzas que mueven a la mente-cuerpo, ¿sí? Entonces, eso mismo es parte de lo que tiene que pasar, ¿sí? El último paso ningún paso lo da el personaje, pero cuando me refiero a la entrega a la verdad, ese paso, ese momento, no es el momento que cuando llega, llega, ¿sí? No puede llegar antes ni después, ¿sí? En cierto momento se agotan todo, se agota todos los demás recursos, ¿sí? No hay otra alternativa, ¿sí? En algunos casos puede que no haya llegado ese momento. Mientras tanto, se hace lo que tiene que hacerse. Y en ese sentido es cierto lo que dices, ¿sí? Porque el personaje está tan ávido y hay tanta resistencia al sufrimiento que quiere él mismo hacer la gracia y el despertar, ¿sí? De ahí el afán, y esto es para todos, del afán de muchos. Es que yo quiero despertar, es que yo quiero tal cosa, la iluminación. Ya eso ya es poner distancia, tener un objetivo, y eso ya es del personaje, ¿sí? Estás haciendo de algo algo necesario. Nada en la forma es necesario, ¿sí? Muchos, por ejemplo, cuando escuchan esto que acabo de decir, pueden irse. Entonces, si esto no es necesario, me voy. Pero se van todavía buscando algo necesario que reemplace esto que convirtieron en algo necesario. Sí. Sigue la búsqueda de algo necesario, solo que ha cambiado, ¿sí? Pero igual todo tiene, lo que tiene que pasar va a pasar, ¿sí? Porque no es de un personaje, es solo la conciencia recordándose a sí misma. La forma de ese recuerdo en ocasiones sí adquiere unas dimensiones apocalípticas, no es para menos. Y en otras situaciones, como la del monje Zen que bajaba todos los días al río, no cambia nada en la forma, ¿sí?
Eso es lo que te puedo compartir por ahora. Gracias, Rafael. Ok, gracias. Adelante, Carmen. Sí, buenas tardes. Eh, m- un poco la inquietud que me ha surgido es que mm, entiendo que el despertar hay una especie de reconocimiento de lo que es verdad. ¿Es así? Sí, correcto. Vale. Em, y a veces me ha dado la sensación como que la gente lo vive como con ciertas etapas en las que hay experiencias que puedes sentir unidad con todo, pero, pero sin embargo, igual desde mi propio ego puedo observar que hay un ego detrás, hay una sensación de victoria, de yo he conseguido Ujú, llegar a ese punto. Y entonces me refiero a eso, que puede ocurrir que haya una especie de etapas en el despertar o que haya un despertar o una situación de conciencia que luego lo de la conciencia a mí me parece un poco como si empezáramos ya a hablar de, no, tú estás aquí, yo allí, y vuelve a ser un poco, pero que entiendo que puedes estar más abierto a ver cosas, pero que sin embargo el oigo no desaparece tan fácilmente, ¿no? Esos 180 grados de los que hablabas antes, Rafael. ya, Mm, sí, sí. Lo que pasa es que el despertar no se puede expresar en la forma. Por ejemplo, tú encuentras a un maestro que es muy reconocido, no lo voy a mencionar, sí, por prudencia, de la no dualidad, y él dice, yo alcancé el reconocimiento de mi ser en tal fecha y a tal hora. Lo dice de esa manera, sí. Entonces ahí iría un poco lo que tú dices. Y encuentras otros maestros, estamos hablando de formas, no de la realidad, ¿sí? Otros maestros que de manera muy clara dicen, aquí está esa tendencia de la que me voy a referir. No, no te lo creas nunca. Nunca te creas el despertar, ni siquiera. No lo conviertas en algo objetivo. Aquí está más esa tendencia, ¿sí? Pero en la realidad, el despertar no se puede expresar en la forma. Las palabras son formas, ¿sí? No se puede ver, no se puede verificar, constatar. De alguna manera, tú encuentras en alguien resonancia y eso es lo que, porque ahí resuena la luz que eres. Pero eso es todo, ¿sí? Eh, Eso es todo en relación a tu búsqueda, ¿sí? Ya que hay maestros que lo dicen tajantemente. Sí, si alguien declara que está despierto, pues está dormido, porque ¿quién estaría despierto sino un ego o un personaje que se cree despierto? Todo eso son formas, son formas. Siempre hay que ver más allá de la forma, porque aquel maestro del cual doy un ejemplo, indudablemente no estaba hablando por hablar, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que el despertar no se expresa en la forma, no se expresa en la forma. Tú reconoces por resonancia que allí no hay un personaje, sino una visión más amplia de todo. Y recuerda lo que eres. Esa visión que aparentemente está afuera, realmente está es en ti, porque no la verías si no estuviera en ti. Y cuando la ves, solo te recuerdas a ti misma.
¿sí? Eso es todo. En otro sentido más radical, realmente no hay personajes, no hay maestros despiertos, no existe. En sentido absoluto no existe, es fácil de entenderlo, porque no hay ni siquiera ninguna ilusión puede ocultar la verdad. Y por eso tampoco hay dormidos. Entonces lo único que hay es la luz. Por darle una palabra, ¿sí? La claridad, la luz, la paz, la plenitud. Pero eso no es de un personaje, ¿sí? Mm, pero como el lenguaje es tan limitado, muchas veces cuando se habla desde la no dualidad, la mayoría de las veces me temo que cuando hablamos de la no dualidad, utilizamos obviamente el lenguaje dual. No hay otra manera. Por eso es importante recordar, nada de lo que se diga con las palabras es la enseñanza real, ¿sí? Es hacia donde las palabras apuntan. Si me quedo Porque con las entiendo, palabras, ahí voy a estar un poco atrapado en la forma, ¿sí? ¿Querías decir algo? sí, que entiendo que no es con la mente con lo que podemos reconocer esa verdad. Ujú. Ni con el lenguaje, ¿sí? No es lo que dice, sino hacia dónde apunta, hacia dónde está apuntando eso que se dice, ¿sí? Puede estar apuntando hacia un ego más poderoso o puede estar apuntando hacia la ausencia de personaje. Bueno, entre comillas, más poderoso porque desde que haya ego, el ego no es sino debilidad, ¿sí? Entonces, las mismas palabras pueden estar apuntando hacia otra forma de ego o puede estar apuntando hacia la ausencia de un personaje. No es lo que se dice, hacia desde dónde viene y hacia dónde va, ¿sí? Y en cada caso tú podrás ver si es claro o no es claro, porque puede pasar también lo que dices, ¿no? Que es de nuevo un personaje reinventado, ¿sí? Igual, tampoco puedes pretender, porque aquí hay una mente-cuerpo, ¿sí? En cualquier, una perfección en la mente-cuerpo como tal, no sé, eso no se puede pretender en la forma, ¿sí? A veces los seguidores de un maestro son muy intolerantes con él y cuando ven una imperfección, sí, eso no se puede pretender, pero eso es inexperiencia. Por eso es importante a veces compartir y convivir con un maestro vivo para ver todos los matices de lo cotidiano.
¿sí? Y si lo es o si no lo es, ¿sí? En cualquier caso. O si sencillamente no te resuena o te resuena, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud sobre ello? No, gracias. Me ha Ok, quedado. gracias. Sí, estoy un poco lejos para algunos. Bueno, pero eso, digamos que por ahora, ya veremos qué pasa. Y Estamos en la todos en medida en casa, que no se puede puede, ser. claro, y en la medida en que se puede, claro, para cada uno, ¿sí? Si tiene que darse, se dará. ¿Decías, Gustavo? Y estamos todos en casa, no estamos lejos. Exactamente. Bueno, puede ser, puede ser. Bueno, chicos, cualquier cosa estoy a la orden. Vamos a dejar por hoy ahí. Bendiciones a todos y muchas Gracias, gracias por Rafael. las Gracias a preguntas. todos. Ok, Gracias, Rafael. Gracias, Gracias, Rafael. Rafael. bueno, Gracias. Muy Gracias. interesante hoy. Gracias. Buenas noches. gracias. Gracias. Bye bye. Bye.